Usted no puede ir a un debate, a una cadena de radio o de televisión, donde esa cadena de radio y televisión todos los días es atacando a Petro, atacando a Iván, tratándolo de guerrillero. Muchos medios de comunicación fueron muy racistas con Francia. En medio de su afán por hacer las cosas bien, Gustavo Petro toma decisiones casi que solo. En esa inteligencia tan grande que tiene el presidente Petro, él sabía dónde me iba a poner. ¿Cuál fue la orden del gobierno de Duque? Maten los ojos, metan los presos por terroristas. La incapacidad de Alejandro Eder es absolutamente inaceptable. Hay rumores, o sea, ha sonado de que usted podría lanzarse a una eventual gobernación o incluso alcaldía de Cali. ¿Le interesa? ¿Lo va a hacer? Yo soy un obrero de la causa y yo voy a estar donde tenga que estar. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a CW Más Noticias, en espacios para la conversación digital de los temas que le interesan a los jóvenes, a los vallecaucanos y a los colombianos a través de nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Edson Zúñiga y junto a Alejandro Castellón estaremos hoy adelantando una charla con un invitado que nos acompaña, actual senador de la República, es director nacional de planeación y un hombre cercano al presidente Gustavo Petro. Les hablo de Alexander López. Bienvenido a CW Más. Bueno, muchas gracias por la invitación a CW. Cordial saludo para ustedes, naturalmente, y a todo nuestro pueblo vallecaucano y al pueblo colombiano que nos va a acompañar durante esta entrevista. Bueno, ¿qué tal ese regreso al Senado? Porque había estado en la corporación, luego llega al Ejecutivo, pero lo vemos de vuelta tras esa reversa de esa destitución. ¿Cómo lo recibe la corporación y qué tal la experiencia? Bueno, nuestra vida siempre ha sido una lucha enorme por transformar a Colombia, por avanzar en la ocupación de esos espacios que le han sido vedados para el movimiento social, que ha sido vedado para los dirigentes sindicales, para los dirigentes sociales, esos espacios que han sido vedados para las comunidades. Y el Congreso es un espacio muy poderoso para lograr las grandes transformaciones que requiere el país. Lo que pasó conmigo por parte del Consejo de Estado, la verdad fue un verdadero absurdo, un falso positivo que le denominamos nosotros. El Consejo de Estado, violando todos mis derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la defensa, derechos políticos, anuló mi elección como senador. Eso es como decirle a más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas que en su momento nos estaban acompañando en esta elección que yo no lo representaba. No nos quedamos quietos, dimos una batalla jurídica con un grupo de jóvenes muy importante, quienes se pusieron al frente, instauramos 2 acciones de tutela. Una la perdimos, otra la ganamos. Finalmente nos fuimos a un recurso extraordinario de revisión a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional escogió este caso, este fallo, lo analizó y encontró que efectivamente se han violentado todos mis derechos políticos, se han violentado también el debido proceso y le ordenó en un fallo la Corte Constitucional al Consejo de Estado que hiciera un nuevo fallo reintegrándome al Congreso porque pues efectivamente el Consejo de Estado se había equivocado de manera grave. Entonces hoy estoy nuevamente en el Congreso, estoy en el Senado al frente de esta tarea tan importante como es lograr la continuidad de nuestro gobierno, del presidente Gustavo Petro como presidente y lograr que este 31 de mayo Iván Cepeda sea el presidente y Aida Quilpué sea la vicepresidenta. Pero ¿cómo se siente? Es decir, ¿cómo siente que sí hubo justicia? Mucha gente dice que la justicia tarda, pero llega. ¿Usted cómo lo sintió? No, este fue un golpe duro porque pues uno de los mayores sueños en mi vida, desde muy pequeño, desde que tenía uso de razón en el barrio San Marino, en un barrio popular de Cali, uno de los sueños que nosotros tuvimos y cuando entramos al colegio, al INEN de Cali, y nos encontramos con un grupo de jóvenes maravilloso en esas épocas, pues soñábamos con un país de oportunidades, un país de derechos, un país de libertades. Y lo que nos fuimos encontrando en el desarrollo de nuestra juventud y en el desarrollo de nuestra etapa laboral era un país que no le brindaba oportunidades a los jóvenes, no le brindaba oportunidades a las mujeres en materia de igualdad. Era un país que le negaba la posibilidad a los millones y millones de colombianos que querían salir adelante y que efectivamente este país tan grande, este país tan poderoso, pues no le permitía a la gente ser feliz.
Entonces nos montamos en una lucha histórica a tratar de cambiar esas formas de gobierno en Colombia, y haber salido yo del Senado fue frustrante porque pues la verdad no había ninguna razón, ningún motivo, ¿sí? Ni jurídico ni político que justificara la nulidad de mi elección. Y volver es un triunfo no solamente para Alexander López, sino un triunfo para el pacto histórico, un triunfo para los trabajadores, para los campesinos, para los niños, para las mujeres. Es un triunfo para todos aquellos y aquellas que están luchando en el país por cambios. Y eso pues finalmente quedó demostrado, quedó muy mal el Consejo de Estado con este fallo, y eso demuestra que a veces en Colombia hay fallos que no se dan en derecho, sino que se dan buscando quién es el personaje para tomar este tipo de decisiones. Si no hubiera perdido la curul en el Senado, ¿hubiera hecho campaña para reelegirse y volver al Congreso en el nuevo periodo? ¿O qué hubiera pasado? Bueno, yo lo he dicho y lo reitero, yo soy un obrero de esta causa por las transformaciones de Colombia. Y yo siempre he estado donde el proyecto mande, ¿sí? Y en ese sentido, yo he sido muy colectivo y un gran constructor de consensos y de unidades para que este proyecto cada día sea más sólido, más unificado, y este sea un proyecto que la gente lo sienta como propio. Naturalmente, si la decisión en ese momento hubiese sido volver al Senado, claro que yo vuelvo al Senado, de verdad, yo pues quería volver porque quería pues ayudar a consolidar un Congreso que siempre actuó de espaldas al pueblo, un Congreso que siempre hizo leyes, hizo reformas constitucionales contra los colombianos y colombianas, y ya teniendo un gobierno como el Gustavo Petro y ya pues a puertas de tener otro gobierno que continuara con este legado del gobierno de Petro, pues naturalmente estar en el Congreso pues ha sido muy importante y muy especial. Y pues desafortunadamente en el momento de la inscripción de las candidaturas al Congreso, pues yo todavía tenía la nulidad mía se eliminó a partir del mes de febrero de este año 2026, y ya pues la agenda o el calendario electoral para inscripciones había pasado, y por ello pues quedé por fuera de la posibilidad de volver al Congreso. Senador, usted menciona mucho, obviamente, el presidente Gustavo Petro. Usted hizo parte de su gabinete por un tiempo. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Es muy difícil? ¿Se enoja fácil? ¿Es terco? Mucho se habla de eso. Cuéntame un poco. Bueno, llevamos trabajando y luchando juntos más de 26 años. Gustavo Petro es un hombre que ama profundamente este país. Es un hombre honesto, es un hombre terco, y terco por una razón especial. Y es que para poder transformar a Colombia y para poder enfrentar las castas y las élites que han gobernado a Colombia, hay que ser muy terco, pero también muy valiente. Y eso es Gustavo Petro. Es un hombre muy valiente, es un hombre que de verdad adora este país, adora a su pueblo, y que esa terquedad le ha permitido pues, producir los cambios que hoy se están dando en el país. Pero ante todo es un hombre muy noble, es un hombre tranquilo, es un hombre que cuando uno está, diríamos nosotros, en la privada, en la interna, hablando con él, discutiendo, se ríe con facilidad, hace chistes, lo confronta a uno en temas personales. Y Gustavo Petro es un hombre, la verdad, muy sensible y muy humano, y por eso es que lo hemos acompañado y luchamos al lado de él. Bueno, y cuénteme, usted ya dio varias características positivas, pero lo que más admira usted, lo que más admira Alexander López del presidente Gustavo Petro. No, es un hombre comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Es un hombre que ama a Colombia de verdad de manera infinita. O sea, es un hombre, si alguien adora a Colombia, si alguien adora a su pueblo, es Gustavo Petro. Y él en eso, él se ha hecho matar por eso. La verdad es que no han tenido esa posibilidad, porque también le ha tocado a Gustavo vivir una vida, la verdad, muy dura, muy difícil, casi que viviendo bajo las piedras, viviendo escondido a toda hora con escoltas, con seguridad fuera del país, en fin. Le ha tocado que vivir una situación muy compleja desde el punto de vista personal, pero la mayor cualidad de Gustavo Petro es que es un hombre que ama la justicia social. Eso por el lado de las cualidades, pero también, sin duda, su gobierno ha estado marcado de muchos desaciertos. ¿Qué le criticaría? En medio de su afán por hacer las cosas bien, Gustavo Petro toma decisiones casi que solo. Y esa es una discusión que toda la vida hemos tenido con él. Porque
el trabajo en equipo es algo, a mi juicio, desde el punto de vista personal, fundamental para sacar adelante cualquier tarea o cualquier actividad de la vida. Y más un gobierno o más un país como Colombia tan complejo. Yo creo que una de las falencias que ha tenido Gustavo es justamente no mantener ese equipo sólido y consistente que lo acompaña en la toma de decisiones y lo acompaña a soportar pues todos los embates que significa no solamente ser el presidente de la República o haber sido el congresista que fue. Gustavo siempre ha sido un hombre muy ensimismado, un hombre que toma sus propias decisiones, la gran mayoría de sus decisiones acertadas, algunas no, como suele pasar, pero por fortuna para el país, por fortuna para el proyecto, para nuestro pueblo, la gran mayoría de las decisiones que ha tomado han sido absolutamente acertadas. Senador, usted sonaba también para ser jefe de gabinete del presidente Petro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio esa situación? Bueno, yo creo que ustedes se acuerdan del famoso Consejo de Ministros del mes de febrero del año 2025, que fue televisado la primera vez que bastante polémico, de hecho. Que se televisa en vivo un Consejo de Ministros. Pues primero, cuando a mí se me declara nulidad electoral por parte del Consejo de Estado, el presidente me llama y me dice: Alexander, ¿cuándo queda en firme ese fallo y cuándo sale usted del Senado? Yo le dije: hermano, esto en 15 días ya queda ejecutoriado el fallo del Consejo de Estado y salgo del Congreso. Al declarar la nulidad, pues yo quedé como si no hubiese sido elegido y automáticamente no tenía ninguna inhabilidad para ir al gobierno. En el primer diálogo quedamos en que yo iba a ser el jefe de gabinete. Entonces me dice: Alex, vienes de jefe de gabinete, este tipo de cosas. Y yo le digo: hermano, está bien, me parece que es muy importante estar ahí. Yo pues te voy a ayudar a organizar el gabinete, los ministros, los directores y empezar a ponerle cuidado a cómo se está gobernando, cómo están actuando cada una de las entidades. Y desde ahí podemos hacer una cosa muy grande, muy importante, y cuidamos el gobierno y cuidamos el proyecto. Ya cuando sale a los 15 días la ejecutoria del fallo, ya quedó por fuera del Congreso, nos reunimos nuevamente y yo le digo: hermano, estoy listo ya, me puedo posesionar mañana mismo. Y entonces vamos pues a la jefatura de gabinete. Me dice: no, vas a Planeación Nacional. Yo le digo: wow, ¿cómo es que Planeación Nacional? Yo le dije: pues habíamos hablado que iba de jefe de gabinete y ahí te iba a ayudar a organizar el gobierno. Me dice: no, es que desde Planeación Nacional tú puedes hacer un mejor trabajo, tú conoces este país, lo has recorrido, lo has luchado, hemos estado juntos, y desde Planeación Nacional tú puedes organizar el gobierno. Yo le dije: sí, pero hagamos algo, déjame, yo reviso bien el decreto que estructura el Departamento Nacional de Planeación y hablamos. ¿Sí? Y me dijo: listo, está bien. Entonces yo le dije: mañana nos volvemos a hablar. Efectivamente fui, miramos el decreto, miramos, digamos, las competencias de Planeación Nacional para poder liderar y coordinar las distintas entidades. Entonces le faltaba a ese decreto un parágrafo, y ese parágrafo era liderar y coordinar a todos los sectores de tal forma que la política pública del país de inversión pública desde Planeación se pudiese coordinar de tal forma que cada sector estuviese rindiendo informes a Planeación Nacional casi que mensualmente, para que Planeación Nacional, como el tablero de control del país que es, pues pudiese obviamente dirigir los recursos donde efectivamente se quisiera. Entonces nos reunimos al otro día y yo le dije: hermano, yo creo que hay que hacer un ajuste en este decreto. El ajuste se hizo y entonces acepté ser director nacional de Planeación, y allí pues se esfumó el tema de la jefatura de gabinete. Y a mí me parece en el desarrollo mismo de lo que es Planeación Nacional, que para mí, a mi juicio, es la entidad más importante y estratégica del país. O sea, esa es una entidad que tiene demasiadas capacidades y demasiado poder para dirigir el rumbo de Colombia. Y por eso yo digo que en mi paso por Planeación, ese año que estuve en Planeación Nacional, fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Pero usted de pronto sintió que fue como un golpe al ego, quizás, o sea, de ser políticamente el director del gabinete del presidente a ser director de Planeación, que no es nada menor, pero siente, digamos, ¿por qué hubo esa decisión? ¿Siente que bajó un peldaño quizás? No, Alejo, no, yo se los dije al inicio a ustedes, yo soy un obrero de esta causa. Si ahí me toca que ir a pegar afiches,
si me toca que ir a repartir volantes como lo he hecho, si me toca que montarme en la minga, en la chiva, si me toca que ir a cumplir cualquier papel que este proyecto demande para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, yo voy a estar. Yo en ningún momento me sentí ni mayor, ni menor, ni... o sea, de ninguna manera. Y todo lo contrario, yo creo que en esa inteligencia tan grande que tiene el presidente Petro, él sabía dónde me iba a poner. Porque él había tenido una discusión muy fuerte con el anterior director de planeación, porque él le había dicho a él que dirigiera la política de inversión pública en el país hacia los más débiles, al cierre de brechas. Y cuando él pudo analizar lo que estaba ocurriendo en planeación, estaba pasando lo mismo que ocurrió con los anteriores gobiernos. Solamente estaban estructurando grandes megaproyectos, grandes obras en regiones donde no tenía ningún tipo de impacto de orden social y que sacara a nuestro pueblo de la pobreza extrema. Entonces, por eso, el día de la posesión lo que me dice es, usted debe dirigir los recursos públicos hacia el cierre de brechas, a superar la pobreza y a sacar a nuestro pueblo de la tragedia que nos impusieron. Yo feliz de cumplir ese rol, eso lo hice. Territorializamos la inversión, los más de 1.100 municipios de Colombia. Hoy nosotros en ese momento no teníamos el cartograma ni teníamos la lectura de cómo estaba cada municipio de Colombia, si había hospital, si había puesto de salud, si había agua, si habían vías terciarias, si había efectivamente colegios, escuelas, si había cenas, si había una universidad. Y lo que hicimos en Planeación Nacional en ese año es hacer un mapa por cada municipio de Colombia, y hoy nosotros sabemos específicamente qué hay en cada qué ocurre territorio. en cada territorio, en cada municipio de Colombia y hacia dónde se tienen que priorizar los recursos de inversión. Le voy a dar un nombre, Armando Benedetti. Ha sido una persona rechazada incluso desde el mismo gobierno. ¿Usted cómo es su relación con él? ¿Cómo se lleva? Pues lo saludo, pero con él pues la relación es dura, es difícil. Inclusive en la propia campaña nosotros nos encontrábamos mucho, pues porque él era uno de los parte del equipo que Gustavo Petro había llevado a la campaña presidencial. Nosotros pues entendíamos y sabemos quién es Benedetti, pues teníamos una relación cordial como seres humanos, pero políticamente estábamos en dos orillas completamente distintas y nunca hubo una relación política con Benedetti en el sentido de compartir criterios de cómo nosotros gobernábamos el país, porque finalmente Benedetti viene de la clase política tradicional. O sea, la gente a veces tiene derecho a cambiar, pero lo de Benedetti para nosotros fue muy difícil y pues era una relación de saludo y ya, o sea, la misma relación que teníamos con él en el Congreso, porque con él nos encontramos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado, pero una relación de colegaje meramente. Okay. Pero como lo dije yo en el Consejo de Ministros de esa época, Benedetti no es de este proyecto. Sí, no es progresista. Benedetti no es un hombre de izquierda, no es un hombre que socialmente tenga esa sensibilidad que tienen muchísimos dirigentes y dirigentes de nuestro proyecto, y por eso con él tuvimos pues varias discusiones que naturalmente pues el país conoció, y ese fue uno de los motivos pues de la salida mía del gobierno. ¿Cree que le ha hecho daño a ese proyecto político del cambio que prometía Petro hace 4 años? Bueno, Benedetti jugó un papel y yo tampoco voy a ser desagradecido. Benedetti jugó un papel muy importante en la campaña. Él ha sido toda la vida un operador político. Él estuvo con Uribe, él estuvo con Santos, ¿sí? O sea, es un hombre que conoce la política nacional, es un hombre que conoce los vericuetos del realismo político del país, pero nosotros, y yo en lo personal digo, nosotros no necesitamos de esa gente. Respetando al presidente Petro, él consideró que lo necesitaba. Si yo hubiese sido el candidato o si yo hubiese podido tomar una decisión, pues Benedetti no está con nosotros de ninguna manera. Es decir, en un eventual gobierno de Cepeda y Quilpué, ¿no tendría cabida? No hay más Benedettis. Eso se acaba. Eso se acaba definitivamente. Es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a resolver. En la izquierda, en el progresismo, en la Alianza por la Vida, hay profesionales y hay luchadores y luchadoras sociales muy formados, muy preparados, y no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la formación social que han tenido y su historia, que pueden perfectamente asumir cualquier responsabilidad dentro del gobierno de Iván Cepeda. Pero ¿cómo garantizar eso? Porque, por ejemplo, en la campaña del presidente Petro también decía lo mismo y mire, terminó acá en el gobierno de él.
No, yo creo que nosotros estamos en una curva de aprendizaje muy grande. Es la primera vez en la historia, después de 200 años, que llega el pueblo a mandar, que llega el pueblo a gobernar un país. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, se han cometido errores. Y parte de esos errores es que a algunos personajes que llegaron al gobierno han hecho daño, ¿sí? Y esas falencias, digamos, esas fallas que se han tenido, pues nuestro próximo gobierno no las puede volver a cometer. O sea, a veces los seres humanos fallamos, pero ese tipo de fallas hay que tratar de sacarlas de nuestro proyecto, porque nosotros vinimos a transformar la política, nosotros vinimos a producir cambios en el país. Nosotros venimos a decirle a los jóvenes, mire, aquí hay una clase política que piensan ustedes. Nosotros venimos a decirle a los niños, miren, los niños no tienen por qué padecer hambre en este país. Venimos a decirle a las mujeres, ustedes tienen derecho a la igualdad. Nosotros venimos a decirle a nuestro pueblo, un pueblo que ha padecido la corrupción en Colombia. Hoy la corrupción en Colombia le quita 50 billones a los derechos del pueblo. Y eso hay que corregirlo. O sea, esa es una de las fallas estructurales que tiene el país, además del narcotráfico, además de la violencia que se ha tomado a Colombia y que se sigue tomando a Colombia, y no solamente nuestro gobierno. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Y por eso nosotros creemos que ese aprendizaje que tuvimos en estos 4 años es muy importante para nosotros. O sea, los 4 años que vienen son 4 años de corregir esas fallas, de corregir esos errores y hacer un gobierno tan potente y tan poderoso que nuestro pueblo en general se sienta orgulloso de que tienen un gobierno al servicio de la gente. Senador, ¿cómo ve usted el panorama estando ya a días de esa primera vuelta presidencial, que para muchos dicen, no, esta es la oportunidad para que, por ejemplo, regresen al poder en primera vuelta, pero también hay grandes retos? ¿Cómo ve el panorama? Yo creo que el panorama es muy importante. Yo estos días le decía a otros amigos que yo me sentía pues muy feliz. Yo hace como 4 años y medio que estábamos en plena campaña con Petro y con Francia, pues tenía esa angustia, la misma angustia que tengo ahora. Y es, Dios mío, ¿será que yo voy a estar vivo para ver un gobierno del pueblo, un gobierno popular? Y Dios me dio esa oportunidad de tener un gobierno popular. Y lo que veo en los próximos días es que vamos a ganar en primera vuelta. Es que es la primera vez en la historia de Colombia que un gobierno actúa para la gente, toma decisiones para la gente. Nunca en la historia de este país se había pensado en la igualdad de derechos para las mujeres en Colombia. Inclusive el mayor ejemplo es que nuestras listas al Congreso son paritarias y la participación en el gobierno mayoritariamente son mujeres en este momento. Aunque el presidente ha ¿Sí? hecho unos comentarios a veces un poco machistas, ¿no? Vuelvo y reitero, los seres humanos cometemos errores a veces, ¿cierto? O decimos cosas que a la gente no le gusta, pero la verdad, en su corazón y conociendo a Gustavo Petro, muchas de esas cosas las dice pues con toda, diríamos nosotros, con toda sinceridad, sin tratar de herir ni generar machismo, ni generar esa forma de distorsionar las cosas que a veces plantea el presidente Petro. Pero lo que quiero decir es que como nunca antes un gobierno ha pensado en los campesinos. Miren, o sea, el origen de la violencia en Colombia es justamente el problema de las tierras en el país. Los acaparadores de tierras, los que asesinaron y mochaban cabezas de campesinos, de indígenas, de negros para sacarlos de los territorios y quitarles las tierras. O sea, por primera vez estamos avanzando en una reforma agraria. Hoy la reforma agraria, el sector agrario en nuestro país, hoy supera con creces los ingresos que nos llegaban a nosotros por carbón, ¿sí? Y si continúa la reforma agraria, mire, en solo 3 años hemos logrado formalizar 2 millones de hectáreas de tierras. Y hemos logrado entregar a campesinos, a indígenas, a afros, a comunidades enteras, a víctimas, casi 800,000 hectáreas, acompañados de proyectos productivos para nosotros garantizar, primero, la seguridad alimentaria en Colombia y segundo, garantizar que nuestros campesinos vuelvan a la tierra, que las comunidades indígenas tengan sus derechos reconocidos, que las comunidades afro tengan sus derechos reconocidos. De hecho, hoy tenemos una desbandada en todos los territorios porque todos los pueblos étnicos quieren que ya les entreguen sus tierras y la verdad las capacidades institucionales no nos dan. Pero estamos en una verdadera revolución agraria. Por primera vez en más de 40 años hay una reforma laboral que dignifique el derecho al trabajo. Por primera vez en la historia de Colombia tenemos un salario vital. ¿Y qué significa un salario vital? Sí, no un salario mínimo, porque un salario mínimo lo tiene cualquiera, pero salario vital es que garantice que efectivamente el padre de familia pueda, con esos ingresos, con ese salario vital,
sostener el tema de vivienda, de educación y recreación y alimentación para su familia. Es la primera vez en la historia. Recuperamos los recargos nocturnos, aunque no la totalidad del recargo nocturno, pero vamos hacia allá. Recuperamos el pago del dominical que en Colombia los trabajadores Uribe nos impuso a nosotros, que teníamos que trabajar el domingo o un día festivo como si fuera un día ordinario, sacrificando a las familias, y hoy nuestro proyecto lo ha hecho. Álvaro Uribe Vélez y la derecha en este país siempre dijeron: las fuerzas militares para nosotros son los héroes de la patria. ¿Cuáles héroes de la patria? Un soldado profesional no alcanzaba ni siquiera a ganarse el mínimo, y un soldado raso, ¿cierto?, se ganaba como 180,000 pesos o le daban 180,000 pesos mensuales de bonificación. Con eso no alcanzaba ni a comprar desodorante, ni medias, ni calzoncillos, ni nada. Tenía que la familia sostener a ese pobre soldado raso, y hoy nuestro gobierno dignificó a los soldados en Colombia y los tiene con un salario mínimo. Entonces, lo que yo quiero significar es que todo esto que se está construyendo, ¿cierto? Más de 250,000 jóvenes nuevos a educación gratuita superior, lo que estamos haciendo en materia de salud, lo que estamos haciendo en materia de educación, más de 5,000 instituciones educativas se han mejorado, más de casi 10,000 kilómetros en vías terciarias en este momento estamos adelantando. Y lo que yo hice en planeación hoy tenemos 6 pactos territoriales para resolver la tragedia de pobreza y miseria que ha habido en nuestro pueblo en esas regiones. Entonces tenemos un pacto Nariño, un pacto Cauca, un pacto Pacífico, un pacto Catatumbo y un pacto Boyacá. ¿Y qué estamos haciendo con esos pactos? Construimos de abajo hacia arriba. O sea, hoy las órdenes o las decisiones de qué se invierte en un territorio en el gobierno de Petro no se toman desde el ministro, se toman desde las comunidades. Y les preguntamos a las comunidades en cada municipio: oiga, ¿usted qué necesita aquí en este territorio? Y la gente empieza a hablar lo mismo: no, queremos agua potable, queremos vías, queremos salud, queremos educación, y hacia allá se está dirigiendo la política. Senador, y lo hemos visto usted moviéndose mucho, por ejemplo, justamente con Aida Quilcue, pero lo que muchos colombianos se preguntan: ¿por qué no asistir a los debates? ¿No hay falta de preparación? Además Porque, que usted es el jefe de debate, ¿no? De hecho. Correcto, y las garantías las hay. Yo soy torre de control de la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue. O sea, somos la comisión política, somos los responsables de la campaña en general. ¿Qué quiere la derecha con los debates? Y Iván ha dicho, y lo ha dicho Aida: vamos a debates, pero con garantías. Pero usted no puede ir a un debate, a una cadena de radio o de televisión, donde esa cadena de radio y televisión todos los días es atacando a Petro, atacando a Iván, tratándolo de guerrillero, tratándolo de mercenario, que se robaron la salud, que hicieron esto, que hicieron aquello. ¿Usted qué garantías puede tener en un debate de Pero eso? ¿no siente que eso podría ser para demostrar, digamos, el punto de vista de ustedes mejor? No, es que el debate de nosotros es con el pueblo. ¿Quién Pero, dijo que el debate tiene que ver con un periodista A o Y o B o C? Claro, pero con digamos, todo el respeto por los periodistas. Estos medios, digamos, No, son los que los ven la mayoría o gran parte de los colombianos. Los debates nuestros son con la gente. Y por eso todos los días estamos en la calle, en los barrios, en las zonas rurales. Nosotros no paramos un solo día. Mientras yo hoy estoy aquí, Aida Quilcue está en las calles de Bogotá, recorriendo Suba, recorriendo Bosa, recorriendo Suacha, hablando con la gente. Ese es el verdadero debate. Es escuchando a la gente. O sea, ¿qué está pensando el joven? ¿Qué está pensando la madre cabeza de familia? ¿Qué está pensando el estudiante? O sea, ¿qué necesidades tiene el niño? Ese es el verdadero debate. Claro, pero ¿y las propuestas que ustedes tienen? No, es que esos formatos que nos impusieron, ¿cierto? De que entonces los debates, hay que asistir a los debates. ¿Dónde hay una ley que diga que uno está obligado a ir a los debates? No, nada, pero por ejemplo, yo le pongo un ejemplo muy claro y que lo hemos visto en la calle. Salimos a hacer muchas preguntas a los ciudadanos y nos dicen: yo, por ejemplo, no veo televisión, pero no sé las propuestas, por ejemplo, de Iván Cepeda. Entonces, el barrendero, la persona que vende tintos, el que hace el chance, pues no sabe. Entonces, ¿ustedes cómo hacer para llegar a esas personas con las propuestas? Porque pues, si no se van a debates, pues ¿cómo hacer para llegar a ese mensaje? Pues la propuesta es la profundización del gobierno de Petro. Si usted habla con los viejos y las viejas de este país, 3 millones están recibiendo un subsidio de vejez de 230,000 pesos. Eso nunca ha pasado en Colombia. Si usted habla con los estudiantes que están yendo a educación superior, ahí los encuentra. Si usted habla con las madres comunitarias, si usted habla con los trabajadores. O sea, hoy lo que nosotros estamos proponiendo es continuar, ¿sí? Continuar con el modelo que hoy lidera nuestro compañero Gustavo Petro. Y es continuar entregándole derechos al pueblo, es llevando más de 170 acueductos. Mire, ¿ustedes sabían que en Colombia el 60% de la población no consume agua potable? Y una de nuestras propuestas de fondo central y que la dejamos marcadas en Planeación Nacional durante mi año en Planeación Nacional
es nosotros garantizar en más de 170 municipios de Colombia, garantizar acceso a agua potable. Hoy lo estamos haciendo en La Guajira. Cuando nosotros llegamos, el acceso a agua potable en La Guajira no iba ni en el 10%. Hoy vamos en el 37% de acceso a agua potable. O sea, las propuestas nuestras están ahí puestas y están puestas en derechos de la gente. Vaya, pregúntele a los campesinos, vaya, pregúntele a los indígenas, a los afros, vaya, pregúntele a nuestro pueblo si nosotros estamos actuando en función de sus derechos. Eso lo estamos haciendo. Y eso que con unos recursos limitados, porque en el Congreso nos negaron 2 veces el presupuesto general de la Nación. ¿Y quiénes nos lo negaron? Esos políticos hoy que quieren cambiarnos y que quieren sacarnos. Nos negaron la posibilidad de acceder a la paz, de ir a la paz. En el primer año yo estaba en el Senado en la Comisión Primera y presentamos un proyecto de ley para iniciar los diálogos con los comandantes de los grupos criminales y lograr con ellos una desmovilización y unos diálogos que nos permitieran alcanzar la paz. Y lo que hizo el Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador, fue destruir un instrumento para poder dialogar con los grupos al margen de la ley. Entonces hoy salen a criticar la paz total. Lo que nos ocurrió con el grupo de Dilian Francisca Toro, que se opusieron a que nosotros le quitáramos la intermediación. El negociado que tienen las EPS de más de 12 billones de pesos de los colombianos, que no llega a la salud, sino que llega a las arcas de quienes administran las EPS. O sea, se opusieron a que nosotros tuviésemos un modelo de salud para la vida y no para los negocios, como ellos más de 33 años lo han sostenido. Entonces, hoy las propuestas que nosotros le estamos presentando a la gente son propuestas de mejorar las condiciones de este país. Claro, nos falta mucho, pero nosotros en 4 años no íbamos a resolver los problemas estructurales de este país. O sea, ¿quién dijo que la guerra empezó con Gustavo Petro? O sea, nosotros llevamos más de 50, 60 años en guerra en Colombia y no la pudo resolver Uribe, inclusive que se religió ilegalmente. Inclusive esto está oliendo como a quemado aquí porque las cifras, Uribe por aquí estos días. ¿Eh? Pero las cifras, digamos, no favorecen al gobierno en cuanto a materia de seguridad, ¿no? Pues no van a favorecer porque en el Congreso no hemos tenido las mayorías en el Congreso. Y ese Congreso se opone a que nosotros resolvamos el problema de la paz en el país. Yo mismo siendo director nacional de planeación, y ahí está, diríamos nosotros. Claro, pero yo le interrumpo, qué pena. Pero entonces, tranquilo. ¿Cómo hacer eso, por ejemplo, si lo que vemos es algunos personajes que por lo menos en este momento están siendo indultados por el presidente Gustavo Petro, pero asesinan a periodistas? Le hablo de, por ejemplo, Calarcá. En estos días, hace unas semanas, pues pasó el caso del periodista que fue asesinado y la gente se pregunta, pero la seguridad está empeorando, esta gente la están indultando o no le están haciendo nada y le están dando beneficios, por así decirlo. ¿Cómo negociar con eso? O sea, ¿hay cómo hacer seguridad con eso? O sea, al simple vista de una persona de a pie de la calle, pues no le parece justo. A ver, yo creo que la paz total va a tener unos ajustes muy grandes. Vuelvo y reitero, nosotros llevamos 4 años, es la primera vez en la historia que hay un gobierno popular, un gobierno de la gente. Hemos tenido todos los obstáculos del mundo, todos, el Congreso, los grandes medios de comunicación, ¿cierto? No dan un acierto. O sea, nosotros tenemos en nuestro gobierno más de 100 logros. Y si usted prende los grandes medios de comunicación en el país, ellos nunca van a presentar los logros del gobierno. Pero tienen a RTBC ahí las 24/7. Sí, pero es un proceso también de formación y de educación, de que la televisión pública tiene que ponerse al servicio de la gente, aunque el espectro que utilizan los grandes monopolios de la radio y la televisión, que lo entregaron gobiernos anteriores a nosotros, porque en su gran mayoría la televisión o la radio deberían ser públicas. Ese medio de RTBC pues debe ser objetivo y debe presentar los aciertos, pero también los desaciertos del gobierno, ¿sí? Pero RTBC hoy ha venido, diríamos nosotros, recogiendo a la gente e informando objetivamente lo que está pasando en el país, lo que no hacen las grandes cadenas de televisión y las grandes cadenas de radio que operan en Colombia, ¿sí? Ahí no hay la mayor objetividad y eso distorsiona de manera grave la democracia y eso genera demasiado dolor y demasiada división en la población colombiana. O sea, ellos no se imaginan el daño tan grande que le están haciendo al país. Pero bueno, es su forma de manejar sus negocios, de manejar diríamos nosotros, sus emisoras, sus canales de televisión. Pero lo que yo quiero plantear en esto es que nuestro gobierno, y volviendo a lo que tú me preguntabas, que no conocen las propuestas de Iván, pues las propuestas de Iván es profundizar, ¿sí?, la garantía de derechos del pueblo colombiano, es que más jóvenes vayan a la educación superior, que más jóvenes vayan al deporte, que más jóvenes vayan a la cultura,
que las mujeres tengan mayores garantías en Colombia, que las madres cabezas de familia sean más incluidas, ¿sí? Que la reforma agraria avance, que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras avancen, ¿sí? Que nosotros podamos avanzar en un país hacia la consolidación de la paz. Hacia allá tenemos que ir. Y esas son nuestras propuestas. O sea, nuestras propuestas no es, o sea, nosotros somos un gobierno que va a continuar, este gobierno de Iván Cepeda va a continuar la lucha social que hoy está dando Gustavo Petro por garantizar la igualdad en nuestro país. Usted habla de continuar ese proyecto con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes. Y hablando, por ejemplo, de las afrodescendientes, hace 4 años fue vital la participación de la vicepresidente Francia Márquez para que Petro llegara al poder. Primero, quisiera preguntarle cómo es su relación con ella actualmente. ¿Conservan una buena relación? Y lo segundo es si no cree que fue relegada en medio de su labor, como que la hizo a un lado, la utilizó para llegar y la hizo a un lado finalmente. No, Petro es un hombre que no relega a nadie ni es un hombre rencoroso, todo lo contrario. Petro es un hombre de posiciones y él puede hoy hablar duro o pegar el regaño o llamar la atención y mañana está normal, porque para Petro nada es personal. Y la relación con Francia sigue siendo muy buena. Es la relación de nuestra vicepresidenta. Francia ha hecho mucho por este proyecto. Pues la golpearon muy duro. La verdad es que muchos medios de comunicación fueron muy racistas con Francia, muy misógenos, porque ellos querían ver a una figura vicepresidencial como las que siempre nos han puesto, ¿no? Como a Marta Lucía Ramírez, como a Vargas Lleras, así como todos los personajes que siempre han sido de la élite bogotana, pero ver una negra de vicepresidenta y ahora les va a tocar que la doble dosis. Van a tener una india en la vicepresidencia y eso me agrada mucho porque Francia es como nosotros, como el pueblo, como la gente. O sea, Aida es como la gente, como el pueblo, como la mujer del común, como la mujer que es la gran mayoría de colombianos y colombianas, ¿sí? Y en ese sentido, pues con Francia la mejor relación, ¿sí? Naturalmente, el tema del Ministerio de la Igualdad le causó a ella mucho desgaste y yo lamento que justo cuando ella ya había organizado el Ministerio de la Igualdad, porque es que crear un ministerio en Colombia o en cualquier país del mundo y especialmente el Ministerio de la Igualdad no es tarea fácil. Eso en 2 años no se logra. Yo vi cómo crearon un ministerio hace como 8 años que fue el Ministerio del Deporte y se demoraron más de 2 años en crearlo y eso que el Ministerio del Deporte es mucho más, diríamos nosotros, mucho más especializado, pero crear un Ministerio de la Igualdad con 5 viceministerios, con 12 direcciones, en donde están los problemas de los habitantes de calle, de los discapacitados, de los barristas, de los grupos étnicos, que maneja también el ICBF, que maneja a los jóvenes, que maneja a las mujeres, que maneja a los territorios, pues crear un monstruo de esos pues demanda de todas unas capacidades muy grandes y ya cuando Francia y su equipo tenían prácticamente listo el ministerio, pues automáticamente pues pasó lo que pasó, lo del Consejo de Ministros público aquel, ¿cierto? Donde nosotros pues fijamos nuestra posición, porque en ese momento pues nosotros, Francia también fijó la misma posición que fijamos más de 8 ministros que estábamos allí en el Consejo de Ministros y pues el presidente dijo, los que no estén de acuerdo con eso, pues presenten la carta de renuncia y todos presentamos la carta de renuncia y no fuimos. Perfecto, pero entonces usted ahorita, por ejemplo, lo hemos visto mucho en las calles con Aida Quilcue, en diferentes marchas, manifestaciones. ¿Usted tuvo que ver con la elección para que se peda la ligera ella? No, esto es, o sea, las decisiones en el pacto, el pacto no es un partido político, el pacto es un movimiento. O sea, el movimiento político y social, pacto histórico nos llamamos nosotros, esto es un movimiento. El pacto histórico ya está conformado, o sea, primero que todo ya se acabó el Partido Comunista, se acabó la Unión Patriótica, se acabó el Polo Democrático, se acabó Colombia Humana, se acabó Progresistas. Bueno, todos liquidamos nuestras personerías jurídicas y hoy somos Movimiento Pacto Histórico. Pero ahí llegan también todos los grupos étnicos, indígenas, campesinos, afros, pero ahí llega también el movimiento sindical, pero ahí llegan las mujeres feministas, las comunidades diversas LGTBIQ+. Así que el Pacto Histórico se volvió en un proyecto social de país. Por eso nosotros consideramos que vamos a ganar en primera vuelta porque el Pacto Histórico no es un partido de los tradicionales, ni liberal, ni conservador, ni la UNI Cambio Radical, sino que es un movimiento, es un pueblo andando, buscando gobernar este país para que esos derechos se garanticen. Entonces todo este esfuerzo que se hace con Aida, pues que Aida es una mujer que tiene una cantidad de valores y una cantidad de significados. Es que Aida no solamente representa a los pueblos indígenas, no, representa a todos los pueblos étnicos.
¿sí? Olvidados en este país. ¿Usted cree que Álvaro Uribe Vélez iba a llevar algún día una negra o un negro o una indígena a su gobierno? Eso era absolutamente absurdo. O a una vicepresidencia, eso era imposible. ¿Usted cree que Pastrana lo hubiera hecho? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Juan Manuel Santos lo hubiese hecho? Pues no lo hubiesen hecho. Entonces Aida representa también la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres, ¿por qué? Pues por sus derechos, o sea, por la garantía de la existencia de las mismas mujeres, que en Colombia todavía sigue ese machismo, ¿cierto?, imponiéndose en el país. Aida representa el movimiento social. Aida la vimos al frente de sus comunidades como la mayor autoridad del CRIC en la vía panamericana reclamando el derecho al agua, porque ellos decían, bueno, pero es que esa india se paraba en la Panamericana a bloquear la Panamericana. No, Aida no se paraba a bloquear la Panamericana. Aida se paraba en la Panamericana a decirle al gobierno, mire, nosotros tenemos niños aquí y esos niños necesitan comer y tienen derecho a agua potable. Aida se paraba en la Panamericana a decirle al gobierno nacional y a las instituciones, oiga, nosotros tenemos derecho aquí a un hospital y a un puesto de salud. Nosotros tenemos derecho a vacunas, pero nosotros también tenemos derecho a escuelas, pero también tenemos derecho a vías. ¿Sí? ¿Cómo así que el resto de la sociedad colombiana, ¿sí?, tienen derecho a todo, entre comillas, porque aquí tampoco es así, y nosotros por ser indígenas entonces somos los nadie, o sea, no somos tenidos en cuenta? O sea, el Pacífico es uno de los pacíficos más subdesarrollados del planeta, cuando los otros pacíficos del mundo son potencias económicas. Sí, el Pacífico colombiano diríamos nosotros, es una fortaleza en miseria y en pobreza, porque ni agua potable tienen ni acceso. O sea, ¿a uno cómo se le puede ocurrir que la gente que vive en Popayán, en el Cauca, que tienen 3 municipios con un gran océano Pacífico, y mucha gente que vive en Popayán no conoce el mar y están apenas a 100 kilómetros de conocer el mar? O lo mismo ocurre en Nariño. O sea, eso es una vergüenza. Entonces, Aida representa eso, representa la lucha histórica de nuestros pueblos, y la decisión de Aida se toma como un reconocimiento al movimiento social de este país. O sea, que Aida no es Aida, sino que Aida es un pueblo que toda la vida ha luchado por reivindicaciones. Venga, y yo supongo que para usted no es noticia que ya hay rumores, o sea, ha sonado de que usted podría lanzarse a una eventual gobernación o incluso alcaldía de Cali. ¿Le interesa? ¿Lo va a hacer? Yo soy un obrero de la causa y yo voy a estar donde tenga que estar. Estos son temas que hemos venido hablando con la Comisión Política, con el mismo Iván, con la misma Aida, y lo que hemos dicho, esperemos, tenemos que armar nuestro gobierno, ¿sí? El gobierno hay que organizarse, tenemos que pues tomar una cantidad de decisiones, y nosotros sí tenemos claro algo, y es que aquí en el Valle del Cauca y en Colombia, o sea, en el Valle del Cauca especialmente, hay una nueva realidad política. Hoy la izquierda y el progresismo son mayorías aquí en el Valle del Cauca, por primera vez en la historia. ¿Pero le interesa más gobernación o alcaldía? Y esas mayorías las vamos a hacer respetar. Aquí un hombre o una mujer va a ser el gobernador o gobernadora. Un hombre o una mujer va a ser el alcalde o alcaldesa de Cali, de este proyecto, ¿sí? De este proyecto. Y los 42 municipios van a tener concejales, diputados, alcaldes y alcaldesas que van a ser de este proyecto. Nosotros vamos por toda Colombia a crecer, a fortalecer y a tomar el control de los territorios, porque entendemos que el país cambió y nosotros tenemos que dirigir a Colombia hacia la paz y hacia los derechos de la gente. Necesitamos consejos municipales o distritales que piensen en la gente y no en los negocios de los alcaldes o de los empresarios que patrocinan las campañas. Necesitamos asambleas que piensen no en el gobernador o gobernadora, sino diputados que piensen en los derechos de la gente. O si no, miremos el caso del Valle del Cauca. Aquí hay un clan que se tomó la gobernación, que se tomó el departamento hace 16 años. Y es el clan de la señora Dilian Francisca Toro. Y ese clan ya llegó a su final. O sea, este proyecto va por la gobernación del Valle en el mes de octubre, con el que sea o con la que sea. Pero nosotros entendimos y sabemos, y nuestro pueblo ya lo entiende, que el departamento del Valle, ¿cierto?, va a ser gobernado para la gente y no para los negociados y los negocios que se hacen desde la gobernación del Valle. Pero entonces eso quiere decir que usted le está apuntando más a la gobernación que a la alcaldía. Yo voy a gobernar con mi proyecto, con el pacto histórico, y vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Primero está el país, y eso es una tarea fundamental. Vamos a ganar en primera vuelta el 31 de mayo, con Iván Cepeda presidente, Aida Quilcue vicepresidente, y allí vamos a tomar decisiones.
Y esas decisiones no solamente van a ser para el Valle del Cauca, van a ser para toda Colombia y para todos los municipios de nuestro país. Hoy en Colombia hay una nueva realidad política y nuestro pueblo ya sabe cómo se gobierna para la gente, ya sabe cómo se gobierna para los derechos y hay una nueva cultura política en el país. Y nosotros esos clanes que operan en toda Colombia los vamos a derrotar en las elecciones de octubre porque así debe ser y así tiene que ser. Usted habla de nuevas realidades a nivel del Valle del Cauca, pero también pues eso implicaría a Cali. ¿Cómo ve la situación de la ciudad en estos momentos y teniendo en cuenta los grandes retos que hay? ¿Cómo ve puntualmente la administración del alcalde Alejandro Eder? Es una administración nefasta. O sea, la verdad es que la incapacidad de Alejandro Eder es absolutamente inaceptable. ¿Sí? La verdad, nosotros sentimos que no tenemos alcalde. ¿Sí? No, y desafortunadamente esta ciudad lleva muy malas administraciones, no solamente la de Eder, las de Jorge Iván Ospina, ¿sí? Y las anteriores administraciones. Cali requiere un rediseño, ¿sí? Esta es una ciudad que la verdad es maravillosa, o sea, nuestra gente es alegre, nuestra gente es feliz, pero la han gobernado muy mal. Y este gobierno de Eder es catastrófico, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que pensarnos ya en la transformación de estos territorios. Hoy estamos transformando el país. Y es muy importante entonces también pensar en la transformación de los territorios. Por eso es imperativo ganar el 31 de mayo. Porque si nosotros estamos haciendo grandes cambios en el país, si la política ha estado cambiando en Colombia, pues eso significa que esa conexión de un gobierno popular, de un gobierno progresista como el de Petro, como el de Iván Cepeda, pues tiene que llegar también a Cali, el Valle del Cauca, tiene que llegar a La Guajira, tiene que llegar a Atlántico, tiene que llegar al Eje Cafetero, tiene que llegar a Nariño, tiene que llegar a Putumayo, al Cauca, en fin. O sea, todos esos cambios tienen que ir pasando y conectar esto. Y no lo que hoy ocurre. Lo que ha hecho la señora, por ejemplo, un ejemplo, el Valle del Cauca, lo que hizo el señor Eder y la señora Ilian Francisca Toro, que en lugar de proteger la soberanía del país, que en lugar de respaldar a un presidente elegido, ¿sí? Por la gran mayoría de los colombianos, lo que han hecho es ir a otros países a hablar mal del presidente y a hablar mal del país. Eso es absolutamente inaceptable. Eso no puede pasar. Mire, nosotros fuimos oposición. Yo fui oposición por más de 20 años en este país y nunca salí al exterior, ¿sí? A decir metan preso al presidente tal, al presidente o aquel. No, yo denuncié. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez yo lo denuncié penalmente 2 o 3 veces, porque nosotros tenemos una soberanía y una institucionalidad. Pero jamás iría a otro país a que intervenga nuestro país y nuestra soberanía, porque eso se denomina traición a la patria. Y eso no puede pasar, ¿sí? Y en esa ruta nosotros creemos que Colombia es soberana. Colombia es un país maravilloso, como les he dicho a lo largo de esta entrevista. Y nosotros creemos entonces que los tiempos de los pueblos están acá. Y el llamado que nosotros hacemos a los jóvenes, a las mujeres, a los caleños, a los vallecaucanos, a los caucanos, a los nariñenses, a los ciudadanos y ciudadanas del Eje Cafetero, es a que sigamos transformando el país y que podamos alcanzar la paz y la justicia social en Colombia. Venga, y en un posible, o sea, lo veo muy convencido, y eso está bien, si usted se la cree, fantástico, pero en un posible escenario hipotético en el que, por ejemplo, gane la derecha, ya sea de la Espriella o Paloma, pues ¿cuál sería su posición, sus posiciones de como el pacto histórico? ¿Qué entrarían a hacer ahí? No, nosotros estamos convencidos de que nuestro pueblo no va a marchar atrás. Nosotros ya sabemos lo que pasó 4 años atrás. Acuérdense lo del 2021. En 2021 nuestros jóvenes salieron aquí en Cali y en toda Colombia a reclamar educación, a reclamar empleo. ¿Y cuál fue la orden del gobierno de Duque? Mátenlos, dispárenle a los ojos, métanlos presos por terroristas. Un joven que reclama educación condenado a 20, 25 años por terrorismo. ¿Vamos a volver a eso? O cada que los indígenas y los afrodescendientes salían a la Panamericana a pedir agua, a pedir seguridad alimentaria, les bombardeaban con helicópteros y los bombardeaban con tanquetas porque necesitaban la Panamericana para los negocios. O cada que las mujeres reclamaban igualdad, aquí desconocían los derechos de las mujeres y salía el machismo a reír en Colombia. O cada que los jóvenes reclamaban acceso a una universidad, si no tiene con qué pagar una universidad privada no puede hacerlo. No, yo creo que a ese pasado no podemos volver. O cada que los dirigentes sindicales marchábamos y reclamábamos derechos y garantías
nos asesinaban, 4.000 dirigentes sindicales asesinados, ¿sí? En este país en los últimos 20 años, 25 años. 300.000 muertos por violencia política en el país, 100.000 desaparecidos. Nosotros sabemos que nuestro pueblo no va a volver atrás. Y hoy hay una senda, hay un camino de justicia social, hay un gobierno que piensa en la gente. Y nosotros sabemos que nuestro pueblo no se va a devolver y no nos podemos devolver. Yo no pienso en que ellos vayan a ganar, la verdad. Bueno, ahí lo tienen, es el análisis del senador Alexander López, es director de Planeación Nacional. Muchas gracias por aceptar esta invitación de CW Más y contarnos sus posturas. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Muchas gracias por el esfuerzo tan grande que hacen y el trabajo que hacen en un periodismo independiente, un periodismo objetivo. Y sabemos que por aquí estuvo esta gente ayer. Por eso esto huele como a humo, huele como a quemado, pero bueno, vamos bien, vamos para adelante. Colombia, estamos a pocos días de la elección presidencial. Iván Cepeda, presidente en primera vuelta, Aida Quilcue, vicepresidenta en primera vuelta. Un abrazo y que Dios nos bendiga. Bueno, ahí lo tienen. Ustedes sigan conectados a nuestras plataformas digitales para que sigan enterados de todo lo que sucede en Cali, en Colombia y en el mundo. Hasta la próxima.